Vamos a hablar justamente de él. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino de destacada actuación en esta región en las dos primeras décadas del siglo XIX. Para hablar de él, vamos a conectarnos con la licenciada María Irene Romero, historiadora, profesora de la Universidad Católica de Salta, publicó en revistas especializadas trabajos de investigación histórica y es autora de varios libros, miembro de la Junta Eclesiástica de Historia Argentina, directora del Instituto de Investigaciones Históricas General Manuel Belgrano y profesora a cargo de la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes de la Facultad de Artes y Ciencias. María Irene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carolina te saluda, un gusto saludarte. Buenos días, Carolina. Mucho Bu- gusto. Igualmente, bueno, muchas gracias por esta comunicación y como decíamos recién, ¿no? Queremos hablar un poquito de Belgrano porque la verdad que no es solamente que nos ha dejado la bandera, sino el legado es mucho mayor. Efectivamente, como bien los estabas diciendo, Belgrano es una personalidad múltiple, tiene muchísimos intereses. Abogado, economista, diplomático, también educador, militar, es decir, ha cumplido con una multitud de roles y todo ello lo ha hecho con todo amor, con toda dedicación y sobre todo desde el conocimiento. Que esto es lo interesante, porque no es un improvisado. Si bien es cierto cuando parte a Europa, a España para estudiar, que era la costumbre de las familias principales de otros tiempos, el padre lo manda para estudiar economía. En el camino se decide por la abogacía, lo que no quita que no se interese también por el rubro económico y que lea y que se conecte con toda la bibliografía de su tiempo, incluso con los autores de los libros de su tiempo. Hasta llega a pedirle permiso al Papa para poder leer los libros prohibidos, es decir, ¿qué son los libros prohibidos? El contrato social de Rousseau, por ejemplo, y el espíritu de las leyes de Montesquieu. Pero en sí, en materia económica, conocida desde los escolásticos españoles, Juan de Mariana, por ejemplo, el padre Suárez, el padre Victoria. Juan de Mariana, que ayer ha sido muy mencionado en España porque se le ha otorgado el premio que lleva su nombre a nuestro presidente. Juan de Mariana fue un economista de los escolásticos, es decir, alguien que precede a lo que luego va a ser Adam Smith, es un antecesor de Adam Smith, alguien que estudia el tema monetario. Entonces, esta lectura de Jovellanos, de Campomanes, esta lectura de Filangieri, de los teóricos italianos, de los franceses, este conocer la bibliografía inglesa y este hecho de compartir con intelectuales de la época, lo pone a Belgrano en un conocimiento pleno, no solo de las leyes, sino también de la economía, de lo que es la diplomacia, de lo que es incluso la educación. Así que tenemos en Belgrano un personaje muy completo, con una idea acabada de qué es lo que tiene que hacer cuando regrese al Río de la Plata. Nos encontramos con alguien que tiene experticia, que es lo necesario para la persona que quiere liderar o que quiere organizar o que quiere gobernar o que aspira a dirigir algo. Esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta porque no es la improvisación lo que hace al buen desarrollo de cualquier actividad. Belgrano es un acabado ejemplo de alguien que se ha preparado acabadamente, incluso aprende idioma, aprende inglés, aprende francés, aprende italiano, domina varias lenguas para leer a los autores en sus propios idiomas, que es lo óptimo, más que las traducciones. Incluso él llega a hacer la traducción del libro de Quesnel sobre la fisiocracia. Así que tenemos en Belgrano, digamos, un personaje
De los tres próceres, el que tiene el más acabado conocimiento de ciencias, el más intelectual de los tres. San Martín tuvo una brillante formación militar y una excelente formación militar y una buena carrera. Güemes tiene una formación militar también y tiene mucho empeño, pero de los tres próceres nacionales, el intelectual es necesariamente Belgrano. Podríamos decir, y digamos, que es una persona multifacética, ¿no? Preparada, como decías recién, Irene, en varios aspectos, y esto fue el que lo marcó después en su carrera aquí en Argentina, digamos, en el territorio. Claro, y lo interesante es que él continúa preparándose con el tiempo, ¿no? Porque regresado al Río de la Plata, viene con el cargo de secretario perpetuo y abogado del Río de la Plata. Va a ir a trabajar al Real Consulado, es decir, una institución económica. Ujú. Pero previo a esto, él elabora un plan interesantísimo sobre lo que tiene que hacer en el Río de la Plata. Lo hace ya en España. Va esbozando, va trazando las líneas de acción que tiene que hacer. Si bien es cierto, el plan formulado es corto en su escritura, pero sin embargo, con todos los objetivos que se tiene que trazar, conocer el territorio, conocer la densidad de población, es decir, anticipa que necesita un censo. El censo, el Claro, primer censo se hace en 1869. Lógicamente que en su momento no contó con los instrumentos necesarios. No había, digamos, la base de recursos humanos para llevar a cabo. claro. Pero sí ella habla de la necesidad de hacer un censo, habla de la necesidad de ver, de tener una idea de cuál es el estado de la hacienda, cuál es el estado de la agricultura, es decir, saber cuántas cabezas de ganado hay, si pertenecen a una raza u otra, cómo se pueden mejorar las razas, cómo se pueden mejorar las semillas. Claro, Ujú. indudablemente Belgrano también está transitando un tiempo en que Inglaterra comenzó una revolución industrial y donde se empezó a mirar que el ganado no es solamente ganado, hay que ver cómo se mejora el ganado, cómo se mejoran las plantas, cómo se pueden cruzar las razas o cómo se pueden hacer mejores injertos, que era lo único que se podía hacer Sí, en épocas en que no había cómo estudiar las células de las semillas y trabajar dentro de las células. Esta tecnología no la había. Pero claro. él sí tiene la intuición que hay que mejorar razas, que hay que mejorar semillas, que hay que tener idea para qué sirve la tierra, si la tierra es apta para un cultivo o para otro. Es decir, ese pensamiento ya lo tiene antes de venir al Río de la Plata. Ajá. Sobre todo saber qué educación se está dando, si la educación es pertinente para el avance o no de, del progreso del comercio. Inciden también en que hay que tener mejores medios de transporte. Convengamos que en aquellos tiempos se circulaba en carretas por caminos difíciles donde había incluso zonas donde ni puente existían. Claro. No había ni siquiera cómo cruzar un río o cómo cruzar un arroyo por falta de puente. Entonces, habla de la necesidad de mejorar los medios de transporte para acelerar el proceso productivo. Incluso en los tiempos en que la palabra, en que la expresión valor agregado no existía, él entiende que tenemos materias que le llama no primas, sino materias primeras, que se van a potenciar si uno les da algún grado de manufactura. Es decir, él habla de materia prima más valor agregado, que es lo que tenemos que vender. Claro. Incluso examina el sistema impositivo. Hace 230 años, que es cuando esto se escribe, cuando él pergeña este plan, Sí. ella está hablando de que hay que reducir los impuestos, que hay que mejorar el sistema impositivo. Es curioso porque esto tiene una notable actualidad. Claro. 230 años que se debate en el Congreso el tema de los impuestos. Sacar impuestos es lo que él está propiciando y hace más de 2 siglos. Estamos hablando Sí, sí. de 230 años, porque esto se escribe en 1794. Es decir, que en muchas cosas también es un adelantado. Claro. Está diciendo cosas que hay que hacer para mejorar la productividad
y que está hablando en temas de poder potenciar nuestra manufactura, porque en realidad no podemos hablar de grandes procesos industriales a fines del siglo XVIII, más allá de la salazón de carnes, en la zona sur, o acá lo que eran los ingenios para procesar el azúcar de nuestras cañas en esta zona norte, no hay más emprendimiento que se hablen de industriales. Alguna fabricación de carretas en Tucumán y paremos de contar. El vino hecho muy artesanalmente, como que puede hacer cualquier bodega pequeña en nuestros valles, pero no hay un proceso industrial en serio. Pero él ya está mirando esta idea que tenemos la materia prima, pero la vamos a comercializar mejor si le ponemos valor agregado. Es decir, si la manufacturamos, vamos a tener mejores posibilidades de venta. ¿Cómo fueron tomadas estas ideas, teniendo en cuenta que es un adelantado en sus pensamientos? Pero en ese momento, ¿cómo se tomaron estas ideas? Bueno, cuando él llega al Río de la Plata, por supuesto que se instala en el cargo, va a empezar este minucioso análisis y eso viene a traducirse en sus memorias. Todos los años debía leer las memorias de lo que se podía adelantar y hacer en el Río de la Plata. De hecho, que leer las memorias de Belgrano es tener una exposición de un hombre, de un economista que tiene un programa, que tiene un proyecto, que tiene un plan, lo que se podría decir una plataforma, que Ujú. creo que es lo que lamentablemente después en la historia argentina se pierde. Quien gobierna, busca una elección, pero no hay un plan, hay una continuidad de cosas que no se mejoran. Sí. Belgrano no es improvisado, tiene idea clara de lo que hay que hacer. Ahora, de tener la idea, de explicitarlo en las memorias, a que se concrete, bueno, hay muchas situaciones que impiden que las cosas se hagan en el tiempo que se tienen que hacer. Una cuestión por intereses políticos, otra cuestión porque también es cierto que el Río de la Plata intentó ser invadido por los portugueses, otra cuestión por los intereses británicos en nuestras tierras. No olvidemos que en 1806 y 1807 fuimos invadidos. También es cierto que el mismo tránsito no es tan fácil de región a región, pero sí queda una idea clara de alguien que pone empeño en hacerlo. Además, cuando sobreviene ya la Revolución de Mayo, bueno, Belgrano más que secretario de la Junta, más que vocal, perdón, de la Junta, va a Sí. tener que ser el enviado a Paraguay y se va a tener que poner frente de un ejército. Un hombre que no era militar, pero que así todo pidió instrucción a militares para que lo asesoren cómo organizar esto y toma libros. Y ahí está el sentido de continuar capacitándose continuamente. La idea de capacitación continua que tenemos todos los estudiosos de este tiempo y Sí. que creo que anide cualquier profesional o en cualquier persona que efectúa cualquier actividad, por muy simple que sea, tiene la idea que se debe capacitar todo el tiempo. Claro. Esto ya está en Belgrano. Él toma libros y parte al frente con libros y los lee y se informa de cómo va a organizar una tropa. Está bien que en Paraguay no le va a ir muy bien, pero lo que sí queda de ese tránsito por las tierras correntinas es el dejar establecidas escuelas y sobre todo la prédica por hacer escuelas, lo que hoy llamaríamos escuelas industriales, es decir, para que la gente aprenda a manejar esa materia prima y a darle algún tratamiento. También tuvo su capacidad de desarrollar ideas o proyectos también a nivel de educación, ¿no? No solamente economía, sino también pensó en la educación, ¿no? Claro, en su campaña al Paraguay, lo positivo de esta acción es que él va sembrando escuelas y bibliotecas, otro tema al que le da mucho interés. Después, por supuesto, a lo largo de su carrera, lo va a hacer. Cuando obtiene el premio por haber ganado las dos batallas, la de Tucumán y la de Salta, obtiene un premio de 40.000 pesos, que para la época era una fortuna.
¿Y qué hace con este dinero? En lugar de usarlo para sí, lo dona al Estado para que se construyan 4 escuelas que no se hicieron en su tiempo, terminaron haciéndose a lo largo del siglo XIX. Y él deja incluso un reglamento de cómo tienen que funcionar esas escuelas. Se pone la tarea de redactar un reglamento muy completo. En qué horario van a entrar los alumnos, qué día van a tener clase, qué materias se tienen que dictar, cómo se debe elegir al maestro que conduzca la escuela, le concede mucha importancia a la religión, a la disciplina, y pone también algo que es muy adelantado: no quiere castigo físico para los alumnos. Durante muchísimo tiempo, las escuelas tuvieron como lema: la letra con sangre entra. Entonces, esto significaba castigar físicamente al alumno que no estudiaba, o a veces al alumno indisciplinado, al alumno Claro. díscolo, que se lo sancionaba pegándole. Entonces, Manuel Belgrano dice en ese reglamento que a los niños, que a los jóvenes, no se les debe humillar públicamente, porque a veces estos castigos eran públicos también, ¿no? Claro. Entonces dice que para evitar en un mal espíritu, hoy nosotros empleamos la palabra psicología. Ujú. En esos tiempos no se hablaba en términos de psicología, palabra que no es propia para la época. Pero ella prevé que no hay que sancionar tan drásticamente a los alumnos, sino que hay que aplicar otras técnicas para hacerles ver su error, pero no precisamente la humillación pública y tampoco el castigo físico. Así que desde este punto de vista, en muchos aspectos, Manuel Belgrano se adelanta a lo que dicen nuestros modernos pedagogos, que en Sí. materia de, de sanciones por actos graves, no es que ponemos en medio del patio delante de toda la escuela a los chicos para propinarle una paliza. Eso no lo podemos hacer, no lo podemos estigmatizar, que es lo que decimos hoy en día. Sí, sí. Pero él ya tiene un reglamento muy completo: calificaciones, tiempo de vacaciones, tiempo de descanso, cómo se va a proceder en misa, qué va a enseñar el maestro, qué lugar tiene que ocupar el maestro en la escuela. Prevé todo, lo cual es bastante asombroso para un hombre que fue a la escuela, pero bueno, hay temas y detalles que podemos incidir los que hemos trabajado en la escuela toda la vida, Sí. los que somos profesores de profesión. Hay cosas en las que nosotros sí las vemos. Ahora es asombroso que un hombre que viene de la abogacía, de la economía, de la diplomacia, de la política, además de la milicia, tenga la coherencia de hacer un reglamento muy interesante. El reglamento de por sí es tema de análisis. Así que se trata de una personalidad que ha visto todo. Y todo esto lo puede haber traído desde sus estudios que se preparó en Europa, todo esto de la educación. Bueno, yo creo que habrá visto algo de la educación. Estudiarla, no la estudió, obviamente. Incluso hablar de pedagogía, bueno, la pedagogía como la psicología son ciencias muy actuales, ¿no? Hay ciencias que se empiezan a desarrollar desde el siglo XIX, que se perfeccionan en el XX, pero en otras épocas no existía esta idea de estudiar para dar clase. Daba clase el que podía, el que más sabía. Claro. Es decir, no ha tenido estudio en materia pedagógica porque no existe ninguna documentación que diga que estudió pedagogía, pero sí tiene sentido común. Lo interesante de Belgrano es que, aunque no tenga estudio en determinados aspectos, pero sin embargo tiene sentido común, tiene juicio crítico de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, cuando está en Rosario, enarbola por primera vez la bandera, inmediatamente, el día 27 de febrero, cuando está enarbolando la primera bandera que luego se la mandan a guardar, recibe la noticia, recibe la comunicación que tiene que partir hacia Salta para hacerse cargo del ejército
del Alto Perú. Bien, toma sus pertrechos y se viene acá a la zona que llamamos Yatasto para hacerse cargo. Ahí se encuentra con con Pueyrredón, que le está entregando el ejército, y el día 27 de marzo, es decir, que tardó un mes en llegar acá, se encuentra con Pueyrredón, le hace entrega del ejército y Pueyrredón va a Buenos Aires y Belgrano se tiene que hacer cargo de toda esta zona operativa. Pero ¿qué es lo que le está entregando Pueyrredón? Pocos hombres, sin suficiente vestuario militar, prácticamente desnudos, un ejército sin armas, le está entregando una tropa que no tiene demasiados conocimientos de las cosas, es decir, recibe algo que él llama un ejército en hilachas. Entonces, con eso, desde Yatasto hace unos 180 kilómetros aproximadamente y se instala en una zona que acá le llamamos Camposanto. En Camposanto allí establece su cuartel general y empieza a hacer la instrucción militar de esta tropa, que es corta, tiene que reclutar nuevos miembros. Además, estas personas que se reclutan, hay que darle instrucción militar, hay que imponerles disciplina, que no la tenían, hay que conseguir las armas, pero sobre todo hay que instruir cómo van a proceder en la guerra. Y todo esto lo hace Belgrano acabadamente. Y además tiene que insuflar el ánimo para que esta gente pueda combatir. No olvidemos que estas acciones que había tenido esta primera etapa, el Ejército del Norte, por allí hubo una disidencia grande entre la oficialidad y las poblaciones del lugar, sobre todo las altos peruanas. No fue muy buena la acción, los lugareños no tenían buena relación con este ejército que comandó Pueyrredón y que tuvo una derrota fenomenal en Huaqui. Entonces, a Belgrano le va a tocar levantar un ejército, hacer más recluta, insuflar el ánimo suficiente y además armarlos y vestirlos. Todo eso lo hace desde la nada, con mucho esfuerzo, y que la gente tenga voluntad de poder colaborar en esta empresa grande como era sostener una acción militar contra los realistas. Esto requiere no solo la capacitación que la va adquiriendo, porque en realidad en materia militar es un autodidacta, es el hombre que se sienta a leer libros, a estudiar por sí solo, en épocas en que no se contaba con ningún medio tecnológico como para buscar mayor información, y bueno, va a tener que hacer de la nada todo. En eso estriba la grandeza que tiene este hombre, que tiene la capacidad para estudiar, pero sobre todo el sentido común, porque se puede tener mucha capacitación, pero también animar a la gente a seguir una causa, hay que estar muy convencido para eso. De hecho, que muchos oficiales porteños no lo habían logrado siendo militares de profesión. Irene, ya para ir concluyendo, te quería consultar el tema de la religiosidad en Belgrano. ¿Cómo era como creyente? ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, eso me parece interesante porque a pesar de que hay algunos autores que dicen que Belgrano era masón, esto no es así. En toda la documentación, Belgrano está continuamente amparándose en la Virgen, amparándose en Nuestro Señor, e incluso cuando él gana una batalla dice que no ha sido por él, que en realidad es la Virgen, es el Señor el que lo han guiado. En toda la documentación muchísimas veces hace alusión a la religión. Él se reconoce solamente como una suerte de instrumento. Él le atribuye siempre a que los éxitos provienen
de la Virgen, de los santos, del Señor. No voy a decir de la fuerza del cielo porque ya quedaría medio No, no, no. muy, muy, muy terrible. Pero él siempre está apelando a, a estas, a esta participación de la Virgen. Incluso en Tucumán le reconoce la ganancia de la batalla a la Virgen de la Merced, a la cual la declara generala del ejército del Alto Perú. Claro. Y en todas partes está, incluso más. Eh, Cuando él está a cargo del ejército, hace rezar a los soldados rosario a la mañana y a la tarde. El soldado debe, además de la práctica militar que tiene que tener cuando lo está instruyendo, él los obliga a rezar el rosario, mañana y tarde. Ajá, Esto está demostrando su adhesión a la religión. Y en claro. todo momento, los documentos en numerosas oportunidades reflejan esto. Así que no podemos dudar de la religiosidad de Manuel Belgrano. Él siempre apela a su Señor, a nuestra Virgen, para reconocer y agradecer y mandar a Bien. hacer la misa de agradecimiento por lo que se ha conseguido. Irene, me surge alguna otra consulta sobre los escritos que nos han quedado de Belgrano. ¿Cuáles podemos destacar? ¿Qué te parece a vos? ¿Alguno destacable? Bueno, la documentación de Belgrano, porque no es que quede un libro, ¿no? Mm, No es que haya un libro escrito por Belgrano. Pero felizmente hay una enorme documentación que con todo acierto el Instituto Nacional Belgraniano la recogió, se imprimió. Hay una parte, por ejemplo, los escritos económicos los ha publicado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es porque los graduados en Ciencias Económicas han tomado el día 2 de junio para celebrar su día en reconocimiento a que un 2 de junio de 1794 Manuel Belgrano toma el cargo de secretario del consulado. Y después hay otra documentación interesante que también el Instituto Nacional Belgraniano recupera, publica, y esta publicación la realiza el Grupo América bajo el patrocinio del señor Eurnequian. Así que sí tenemos bibliografía, ajá, de hecho que también está la compilación de las cartas privadas que hace la licenciada Piragino a nombre de la Academia Nacional de la Historia, que serían tal vez las obras más interesantes. Y luego está la traducción de François Quesnay, que se imprimió en España y que hay facsímil de esta bibliografía que nos llega a nosotros, a América, hecho desde España. Así que sí hay documentación publicada, hay textos que recogen estas publicaciones, así que sí tenemos cómo demostrar, incluso, bueno, los testimonios de las personas que vivieron en la época, ¿no? ujú, La memoria de José María Paz, que estuvo presente tanto en la batalla famosa de Tucumán y la de Salta, que son los dos logros más grandes que tiene Belgrano en materia militar por la dificultad de la batalla y por la solidez de la estrategia pergeñada para ganar estas dos batallas. Y bueno, los testimonios que quedan, que los recoge Bartolomé Mitre, que no está en las batallas, pero que sí le llegan los testimonios, porque Mitre, cuando Rosas lo manda al ostracismo, cuando debe autoexiliarse de Buenos Aires, reside en la actual Bolivia y allí toma contacto con los testigos de los sucesos que ocurrieron en esta zona. La historia de Mitre también es muy interesante porque sí está recogiendo testimonio de un tiempo posterior a la actuación de Belgrano, pero con los testigos de esa época. Así que sí poseemos documentación interesante para leer. Irene, agradecidos desde ya, desde aquí, desde Radio María.
Muchísimas gracias por todo lo que nos ha mostrado de Belgrano, como decíamos al comienzo, ¿no? No solamente nos ha dejado la bandera, sino muchísimo más en nuestra historia. Así que muchas gracias, Irene, por esta comunicación. Bueno, gracias a ti, Carolina. Seguramente nos estaremos reencontrando. Un abrazo y buen domingo. Buen domingo.